Es un gusto saludarles esta mañana. Ya estamos al día 8 de noviembre de este año 2019. Se termina el año, vamos caminando, pero vamos trabajando. Estamos aquí entre amigos. Su servidor Carlos Macías les saluda para que nos acompañen esta mañana de aquí hasta las 11 horas. Hay mucho que platicar. Bueno, pues ya sabe que todos los temas de la semana siempre son importantes. En principio, bueno, pues, ¿qué se ha movido esta semana? Varias cosas. Quiero empezar con lo siguiente. Entre varios temas, uno llama poderosamente la atención y está relacionado a la burocracia del sector educativo, no a la educación de los niños, a los programas educativos, al trabajo de las y los maestros, no, sino a la burocracia. Resulta que al inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador, designa a Esteban Moctezuma Barragán como secretario de Educación Pública, y en la serie de designaciones que hacen de esa especie de delegados de la SEP, que ahora le llaman enlaces, pero que no dejan de ser delegados, designan a Darío Carmona García como enlace de la Secretaría de Educación Pública con el gobierno de Puebla. De hecho, Darío Carmona ya tenía varios meses trabajando en esa área. Viene la designación, viene el accidente de Moreno Valle y de Marta Erika, el gobierno interino de Guillermo Pacheco, y continuaban las cosas. Hasta que hace algunos días, primero fue Arturo Rueda en Cambio y luego fue Rodolfo Ruiz en Consulta, en sus columnas políticas. Dos periodistas en sus columnas políticas dieron a conocer que Darío Carmona seguía cobrando como titular C, es decir, como profesor titular C, un sueldo que oscila entre los 30,000 pesos mensuales, pero que no estaba dando clases frente a grupo. Es decir, en pocas palabras, estaba como de aviador en la SEP. A la llegada de Luis Miguel Barbosa, esta anomalía continuó, porque nadie ha aclarado, nadie ha dicho que sea cierto. El mismo Darío Carmona no ha salido a decir: no es cierto, yo estoy trabajando y aquí están mis horas, y además el tiempo libre lo ocupo para ser representante del gobierno federal. No. Entonces le preguntan al gobernador en esta semana, a principio de la semana, le dicen: oiga, gobernador, ¿y cómo está el asunto de Darío Carmona? Y dice: es que es un corrupto. Yo tengo pruebas de que es un corrupto. Cuando fue secretario de Educación Pública, yo tengo pruebas. Y mientras él esté como enlace de la Secretaría de Educación Pública, yo no voy a tener trato como gobernador con el secretario de Educación. Es más, de lo que llevo de gobernador, ¿saben cuántas veces me he reunido con Esteban Moctezuma? Ninguna, nunca me he reunido con él. Está bien. Aquí vienen varios aspectos. Punto número 1. Andrés Manuel López Obrador dijo que la descentralización de las secretarías, entre ellas estaba la de Educación Pública, y que venía a Puebla. Yo no veo que hayan descentralizado, pero ni el saludo. O sea, no han descentralizado en un año, tanto que Barbosa no se ha reunido con el secretario de Educación. Entonces, ¿cómo el secretario de Educación va a venir a despachar a Puebla? ¿Cómo? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Ya se trasladaron? ¿Dónde están las oficinas? ¿Qué ha pasado? Nada. Absolutamente nada. Entonces, volvemos a una más de López hablador. Pero si no se han reunido el gobernador, que tiene agosto, septiembre, octubre y noviembre, 3 meses y medio prácticamente, no se ha reunido con el secretario de Educación, y en 15 días se cumple el primer año de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, pues vamos mal con la promesa que hizo el presidente en relación a pasar o a descentralizar la Secretaría de Educación Pública en Puebla. O sea, por ahí vamos bien. Ese es el primer punto. Y otro punto importante que me parece que hay que comentar es el siguiente. El gobernador Luis Miguel Barbosa dijo contundente y claramente: tengo las pruebas de que Darío Carmona es un corrupto. Y mientras él esté al frente de la representación de la SEP, no voy a tratar nada con él. Está bien, gobernador. Me parece muy bien que no trate nada con Darío Carmona ni con la SEP. Esto, para empezar, es un trabajo institucional, pero no quiere tratar nada, no. Pero a mí lo que me parece también muy importante es lo siguiente: si tiene las pruebas de la corrupción de Darío Carmona en la SEP, no tiene que andarlo diciendo en conferencia de prensa. Tiene que ir o armar un expediente y presentarlo en la fiscalía
de contra la corrupción o en la fiscalía o donde se tenga que presentar, ya sea recursos federales o estatales, presentar una denuncia que se investigue y que se castigue. Porque eso de que yo tengo las pruebas que eres corrupto, que te robaste todo esto, pero bueno, no quiero hablar contigo, pues eso me parece infantil. Para mí eso estamos como que en la primaria, ¿no? Carlos, así es. Pilar Bravo, muy buenos días, ¿cómo estás? Aquí pues nada, abordando este tema de la burocracia educativa, dije, no de la educación, que son cosas diferentes. Pues mira, tan rápido le hicieron caso, a mí se me hizo extraño, ¿no? Primero, eso estoy de acuerdo contigo, que la denuncia, Darío Carmona ayer emitió un comunicado, ¿no? En donde, pues dice exacto, que me presenten pruebas, ¿no? Claro. A ver, Darío sin duda representó pues un personaje importante. Y tú tienes conocidos, tienes amigos, tienes dentro de la SEP, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que sean cotos de poder, ¿no? Es correcto. Además, por supuesto que trató con todos los sindicatos, con los sindicatos que hay de educación, ¿no? Claro. ¿No? ¿Cuántos años tiene de ejercicio profesional Darío? ¿Qué te gustan? ¿30 por lo menos? Aproximadamente en la Secretaría, sí. En la Secretaría, pero además como maestro, ¿no? Sí, claro. Es un profesor de toda la vida, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues esta cacería, a mí, creo que es el sello del gobierno. De la 4T, digamos. La 4T, sí. Lanzan y todo el tiempo se está haciendo esto. Yo también soy de acuerdo, o sea, ¿por qué exhibes así nada más sin las pruebas, no? Y a mí lo que me extraña más es que la Secretaría de Educación de inmediato, pues, le hizo caso al gobernador, ¿no? Sí, claro. Nombró a Fernando Escondrillas, García León, sí, claro, para ser el representante, ¿no? Yo estoy pensando, ¿Fernando Escondrillas era hijo de Fernando Escondrillas, el panista? No lo sé. Yo y me quedé con la duda. No lo sé, pero sí conozco a Fernando Escondrillas. ¿Cómo no? ¿Tú también lo conoces? Sí, claro. Sí, lo conozco muy bien, ¿no? Sí, claro. Por eso es que me sorprende si él si es el nuevo. Yo creo que sí es el güerillo. Sí, tomaba café ahí mucho. Sí, claro. Creo que hasta con don Enrique iba mucho, ¿no? No, bueno, no pero tanto, sí. Pero vaya, lo conocemos, ¿no? Entonces, sí, bueno, claro. De momento lo nombra. A ver, si tú quieres, no te gusta un funcionario. Pero Fernando ya tenía un nombramiento de representante de el sector, era representante de Romo. ¿Ves que Romo, un tal Romo está como consejero del presidente en materia económica? Claro, y que incluso, exactamente, Alfonso Romo, y que incluso estuvo en Puebla hace 15 días para hablar con los empresarios, etcétera, a quienes nomás les ve la cara, según yo, porque son consejeros de López Obrador y piden hablar con él. Entonces, pero bueno, es otro tema. Fernando Escondrillas fue nombrado representante de Alfonso Romo en Puebla. Al principio del sexenio de López Obrador, hace casi un año. O sea, como a mediados de diciembre, a principios de enero, por ahí debe estar. Bueno, total, él es el representante ya el vínculo entre el vínculo, no el representante. El vínculo. O sea, dijo, a ver, cada tema del gobierno de Puebla con la SEP, que sea Fernando Escondrillas. Pero el nombre de representante de la Secretaría de Educación Pública no lo tiene. Porque además te quiero decir algo, Pili. La reforma o la ley orgánica del gobierno federal no ha sido reformada. No. La figura de delegado todavía existe. No ha sido reformada. Entonces, la Profeco tiene un delegado en el papel. Claro, ahora no, que es representante, que no puede hacer esto, todo lo que tú digas. ¿Sí? Pero es todas las delegaciones entonces. A ver, a ver, ¿dónde está la reforma a la ley orgánica del gobierno federal? Cierto, no hay, pero lo grave es que no hay un delegado responsable, o por lo menos está ahí encargado. Está como encargado. Es encargado, legalmente es encargado de despacho, pero socialmente o públicamente le llaman enlace. Pero la figura de enlace no existe en la ley. Así es, no existe. Como la del prestanombres, tampoco existe en la ley. Así es. Entonces, no existe en la ley, por lo tanto, es el encargado de despacho. ¿Correcto? No le dan el nombramiento de delegado. Por ejemplo, antes de Darío Carmona, el delegado de la Secretaría de Educación Pública, digamos, hasta el último día del gobierno de Peña Nieto, era, creo que Pepe Alarcón. Ya lo habían quitado. Sí, ya lo habían quitado, tienes razón.
Ay, no me acuerdo. Era X. Bueno, no me acuerdo quién estaba, pero bueno. O cuando quitan a Pepe Alarcón, sale José Alarcón Hernández como delegado, cuando nombran a un delegado, nombramiento legal de delegado. A él le solicitan su renuncia. Esa persona renuncia y se va. Se va a su casa o a sus actividades, ¿sí? Y el gobierno federal nombra a un encargado de despacho, porque eso dice la ley. La ley orgánica municipal, a falta de títulos, se nombra un encargado de despacho. Eso es todo. Sí, claro. Mientras no se reforme la ley, la persona sigue siendo encargado de despacho. O pudieran darle nombramiento incluso como delegado. Así es. Así es, hasta ahí vamos bien. Sí, ¿correcto? Entonces, es el delegado. Ahora, si hay un superdelegado, como le llaman, que ves que López Obrador dijo que había un coordinador general de todas las delegaciones en Puebla, de todos los delegados, sí, era el coordinador, que es Rodrigo Abdala. ¿Por qué no Rodrigo Abdala es el que asume la relación con él? Pues es el superdelegado, pero ¿no? yo digo también si sobre eso se reformó la ley para ese cargo de superdelegado. No existe, ¿no? No se reformó la ley. Ese es un invento mediático del presidente. Claro. Pero legalmente dices, a ver, este superdelegado, ¿sobre quién manda o qué tiene? Digo, pues, no tiene nada. Sigue siendo encargado del despacho de la Secretaría del Bienestar, punto. Sí, nada más. O sea, Rodrigo Abdala, porque la figura como tal de delegado, porque superdelegado le pusieron ahí en los medios, ¿no? Pero el delegado o coordinador de delegados. De delegaciones debería ser en todo caso, ¿no? De oficinas federales o algún cargo. Coordinador de representaciones, alguna cosa. No existe en la ley orgánica. Eso es, Dios. O sea, algo que es muy importante es que la ley orgánica del gobierno federal no ha sido reformada para la eliminación de las delegaciones y la creación de las representaciones o de los vínculos o de la delegación coordinadora, en fin, eso no existe en la ley. Es decir, todo acto jurídico que llegaran a realizar como el delegado de los delegados no existe. No existe, claro. O sea, en el papel siguen firmando como encargados de despacho. Por eso, por ejemplo, mira, en el caso del Seguro Social sí existe la delegación, porque es un organismo público descentralizado. Claro, ¿correcto? Lo mismo creo que el ISSSTE. El ISSSTE. No, exacto. El ISSSTE también es. Sin embargo, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, son organismos públicos descentralizados de la administración pública. Por eso sigue manteniéndose la misma estructura. Pero la realidad es que la delegación como tal no ha dejado de existir. Sí, claro. Pero no, es que estas cosas a mí lo que me molesta, yo diría, es que hacen acusaciones a lo loco, yo diría, ¿no? Mira, igual en Puebla, ¿no? Se lanzó campaña contra Jorge Aguilar Chedraui, que sabemos qué personajes eran, los conocemos, sabíamos. Pero, a ver, digo, tú armas un expediente y lo presentas efectivamente a donde se tenga que hacer, ante la fiscalía, ante la auditoría. Pero no, ya están investigando. ¿Investigando qué? ¿Qué investigan? Exacto, ¿qué investigan? ¿No? Oye, le preguntas al auditor, bueno, para empezar, ahorita está encargado del despacho, ¿no? Segundo, ¿qué investigan? O sea, las cuentas que congelaron, ¿no? De UKID, ¿no? Sí, eso sí es real. Eso sí es real, pero, y las empresas, pero, a ver, ¿hasta dónde es retroactivo, no? ¿10 años o cuánto? ¿La ley lo dice? ¿10 años? Antes eran 5, ¿no? Sí, pero a ver, en el ejercicio. En el ejercicio pero lo que están, o sea, lo que yo entiendo es que, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Por la información que vamos teniendo. Sí. La unidad de inteligencia financiera, donde está Santiago Nieto, le pide a la Comisión Nacional Bancaria congelar las cuentas de tales y tales empresas y de la persona física de nombre Euquid Castañón Herrera. Bueno, entonces Euquid ve que le congelan las cuentas, como bien lo vino a decir Santiago Nieto hace un mes, el 15 de octubre. Así es. Le congelan las cuentas y presenta un amparo, como debe ser. Claro. El juez le concede el amparo definitivo, según leí ayer en el periódico 24 Horas, porque Euquid le da directamente la información a Mario Alberto Mejía. Claro. Lo cual es válido. Claro, o sea, todo es válido. Por eso lo lleva tal cual el periódico 24 Horas. Bueno, hasta ahí vamos bien.
Entonces le otorga la sentencia, el amparo definitivo. El amparo definitivo pasa por el juez, se inconforman ambas partes, van a un colegiado y el colegiado dice se acabó. Y entonces dicta una sentencia. Eso significa que dictando sentencia el colegiado, de inmediato, causa efecto inmediato el descongelamiento, digamos, de las cuentas bancarias. Y se acabó. Y como el colegiado dijo, es una sentencia, no puede la unidad de inteligencia financiera no puede decir, bueno, pues te las congelé porque el 2017, pero ahora voy por el 2018. Imposible. Ya no, es cosa juzgada, se acabó. Y es que ahorita la unidad, precisamente en la Cámara de Diputados y de Senadores, está la rebatinga sobre la legalidad de los actos de la unidad financiera, ¿no? Precisamente sobre el congelamiento de las cuentas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita están afectando con estas medidas, antes de que aprueben la ley, la unidad congeló las cuentas de varias universidades, ¿no? Claro. Y entonces está afectando directamente el pago a jubilaciones de maestros, ¿no? De la Universidad de Morelos, de la Universidad de Michoacán y todo eso. O sea, mientras resuelve, pues está afectando intereses de terceros, ¿no? Claro. Entonces, por eso, ojalá y no pase esta reforma, que justamente está ahorita la pasaron incluso para el martes por todo el relajo que se armó ayer en la Cámara, entonces por la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Pero vaya, está en cuestionamiento sobre la legalidad de los actos de esta unidad financiera, que sí, está bien, te congelo las cuentas y te voy por ahí, ¿no? Para sancionar actos de posible corrupción, pero yo insisto en que primero debes comprobarla, ¿no? No, es que está mal. Claro. O sea, está mal porque no hay un juicio previo. Jaime Zambrano, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi Charlie? Muy buenos días. Estamos aquí hablando de dineros, mi querido Charlie, sobre este asunto de la ¿cuánta lana, no? Independientemente de todo, ¿de cuánta lana no estamos hablando? Bueno, pero inicialmente Carlos abrió el programa con el asunto de Darío Carmona, que ya sabes, ¿no? Lo lanzó al gobernador diciendo que era una persona corrupta y que no quería tratar con él los asuntos de la Secretaría de Educación Federal. El gobierno de inmediato, Esteban Moctezuma, le dio respuesta y le nombró a Fernando Escondrillas como su representante, ¿no? Entonces, ay caray, pues eso está... Lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Sí. Ayer Darío Carmona también mandaba su comunicado boletín, y decía, sí. pues es que yo estoy en otra parte, ¿no? No Claro. soy el enlace de la SEP de Puebla con la SEP federal. Ándale. Yo estoy en un asunto totalmente diferente, que hacía las dos funciones también, ¿no? Pero él está en el Consejo de Descentralización de la SEP para Puebla, independiente del cargo que ayer nombraron, que va a ser el enlace entre la SEP Puebla y la SEP Federal. También queriéndole quitar protagonismo, ¿no? A Darío Carmona, pero sí son dos puestos diferentes. O sea, fíjate, además Espérate. eso, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, no tienen conocimiento preciso de qué es lo que de qué son, cómo están las cosas, y entonces se lanza una acusación. Y lo que les decía Pilar, Jaime, es si el gobernador dice, yo tengo las pruebas de la corrupción de Darío Carmona, no tiene que salir en rueda de prensa a decirlo, tiene que presentar una denuncia, o ya lo hice, y cuando lo anuncie ya tiene no diga nada. Claro. Pues mira, yo creo que aquí es como el timbre, el sello de la casa, ¿no? De la 4T. Acuérdate lo que pasó con Lastiri, ¿no? Igual, también salió rápido, a bote pronto, a decir que sí estaba aprendido, que estaba ya en el cerezo, ahí en que lo habían trasladado al reclusorio Oriente, ¿no? Y además dijo cuáles eran los delitos. Sí. Entonces, ahí malo, ¿no? Como autoridad, pues no te puedes ir con estos excesos, ¿no? Porque fíjate, ayer Darío dice, estoy en el enlace estatal en función de secretario técnico del Consejo Consultivo Poblano para el proyecto de descentralización de la SEP, y no soy el coordinador de dicho proceso, solo está como enlace. Y luego la SEP manda su comunicado también y dice, nombraron, también dice, en una reunión sostenida entre personal de la SEP Federal, donde estuvo Esteban Moctezuma y Melitón Lozano, se acordó que el interlocutor del funcionario federal será Fernando Escondrillas. Pero son dos cargos distintos, son dos puestos distintos. Darío está en el proceso de descentralización, que a lo mejor no lo quiera ver Barbosa, pero es otro proceso. Y nombran a otro como enlace para intentar comunicar a los dos. Obvio, va a ser las mismas funciones, pero son puestos distintos. Pero a ver, lo que decíamos, la cuestión de los delegados. Antes había un delegado federal de educación pública. ¿Quién era el último?
No fue Pepe Alarcón, ya creo que había renunciado Pepe. No, Pepe renuncia por la cuestión política, Sí, que también hay, y sí. luego viene otro, Que ahí sí yo no supe quién ay, era. ¿cómo se llama? Era ya un Ya sé un quién. canoso. Ya me acordé. ¿Sabes a quién puso Blanca Alcalá? A Carlos Barrientos de la Rosa. Claro, tiene razón. Sí, ya me acordé, sí. Estuvo con un año, ¿no? Más o menos. Estuvo desde Un la poquito campaña, más, mira, sí. estuvo, a ver, cuando Blanca llega de candidata a gobernadora, que fue en el año 2016, nombra precisamente, bueno, interviene para que designen, entre otros, a Carlos Barrientos de la Rosa como titular de la Secretaría de Educación Pública, de la delegación de la Secretaría de Educación Pública. Sí, sí, ya me acuerdo que Y sí. él cumple el cargo hasta el último día del mandato de Peña Nieto. Ujú. Y entonces Darío no es el representante, entonces no es el encargado de despacho. No. Es que es secretario técnico. De A ver. enlace, sí, tiene un nombre bien rimbombante, Sí. ¿no? Pero es otro nombre. Sí, Otro es cargo, secretario del Consejo Técnico. Del proceso de descentralización. A ver, ¿no? Algo Ajá, así. A ver. solo del proceso de descentralización. Acá dice, en circunstancias es el enlace estatal en función de secretario técnico del Consejo Consultivo Poblano para el proyecto de descentralización de la SEP. Así ¿Ok? Porque ni siquiera él es el coordinador, él está como enlace estatal, que sería un secretario técnico del Y es proceso. que sabes que yo no sé si A mí quieran cargar el muerto a Darío sobre la versión que circuló de que se iba Melitón Lozano. El martes circuló por todas las redes que ya estaban esperando la renuncia de Melitón Lozano y que estaba ya por asumir otra persona el cargo. Ajá. Y se hablaba de la subsecretaria, ¿no? De la subsecretaria actual de Educación Superior, me parece. Rosales, Ándale, Rosales. América. Y que sí es la esposa del No, subsecretario. no. América no, Alejandra Domínguez es la esposa del Domínguez, subsecretario. ándale. Hay dos subsecretarias. América, Alejandra era la aspirante o yo creo que era Domínguez, ¿no? Alejandra Domínguez fue regidora en el Ayuntamiento de Puebla. Sí, fue regidora en el gobierno de Eduardo Rivera, estoy seguro. Sí. Sí, no, apenas era regidora. Y adicionalmente es esposa de David Méndez Márquez, el subsecretario de Gobernación. Claro. La nombran a ella subsecretaria de Educación Pública creo que Educación Superior. Superior, una cosa así. sí. ¿Debe ser media o porque es Media. de Rosales? Ajá, entonces Ay, es media superior, hasta media superior. Es hasta media superior. América es de superior. América Rosales, ella fue candidata a presidenta municipal de Chiautla de Tapia o de Acatlán y perdió. De Acatlán. Sí. Ella, toda familia es de perdió. Acatlán. Y perdió la elección de presidenta municipal. Por eso es que, Barbosa ahora la rescata, la nombra subsecretaria de Educación Superior. Desde antes del gobierno de Guillermo Pacheco Pulido la nombraron subsecretaria. Así es. Y Alejandra Domínguez, ella es subsecretaria de Media Superior. Correcto, entonces tenemos con que el delegado de la SEP, no hay delegado, pero debe haber un encargado de despacho, que es el que hace todos los trámites que necesitas en la Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, si tú quieres hacer un trámite en la Secretaría de Educación Pública para la expedición para registrar los derechos de una obra del autor, lo puedes hacer aquí en Puebla, o sea, en la delegación. Si quieres hacer un trámite para derechos del autor o para registro de audios, etcétera, bueno, todo lo que viene siendo derechos del autor. Si tú quieres hacer trámites de expedición de títulos que otorgue el gobierno federal, también lo puedes hacer a través de la Secretaría de Educación Pública. Y es todo ese tipo de cosas. Ahí debe haber un delegado, que era Carlos Barrientos de la Rosa. No hay delegado, tiene que haber un encargado. Y entonces el responsable del organismo técnico ese, en donde está Darío Carmona, no tiene nada que ver con la educación pública. No hay delegación porque las desapareció. No las desaparecieron. El gobernador. Es que legalmente no debían existir. A ver, ¿no? no ha habido... Al contrario, A ver. están ilegalmente, no están Bueno, sí, desaparecidas, exacto. en el papel siguen operando. A ver, no ha habido la reforma a la ley orgánica del gobierno federal, de la administración pública del gobierno federal. Solo el anuncio de que desaparecen todas las Delegaciones. Todas las delegaciones. Sí, pero a ver, una cosa es lo que salga el presidente y diga, van a desaparecer las delegaciones, voy a nombrar superdelegados y todo mundo y no sé qué decir. A ver, eso es una cosa.
Pero la ley orgánica de la administración pública del gobierno federal no ha sido reformada. Porque sigue Profeco, ¿no? Sí, todas. No ha sido reformada, por lo tanto, viene, si no hay ley, se aplica la que está, si no hay ley nueva, se aplica la que está. Así sea la ley de la ley de la Santa Inquisición, por ejemplo. Sí, Que por cierto, bueno, no, eso había no. como 30 y ahorita hay como 5 o 6 personas. Sí, pero, o sea, ok, lo que están haciendo son recortes. Sí, con ese argumento, pero sigue funcionando. Sí, está bien, pero sigue siendo delegación. Sí. Delegación. A ver, la delegación de la Profeco sigue existiendo como tal. La persona que es la responsable de las funciones de la delegación vendría siendo encargado de despacho. Sí. Ujú. Sí. Y eso sí existen. Sí. Es como la comisión del agua, ¿no? Igual dices, ¿a quién le pregunto, no? Pues sí, hay un encargado, ¿no? Pero pues, nadie puede hablar y todo eso, ¿no? Hablábamos de la figura del superdelegado, que tampoco existe en la administración. No existe esa figura, ¿no? O sea, legalmente. No, porque en la además práctica es el existe, pero que no se hubiera sido el existe. subsecretario de CESOL, ¿no? Ándale, pero no Digo, existe. el delegado de CESOL, pero tampoco existe. Ahora De bien, Bienestar. Bienestar ahora. Bienestar. o ya reformaron la No. educación, ya es Secretaría del Bienestar, dejó de ser Sí. secretaría, entonces No, sí reformaron la ley orgánica, ¿o No, cómo? Sí, pero sobre eso, sobre la Secretaría de Bienestar, No es el sí nombre, existe, ¿no? sí es el nombre, claro, cambiaron el nombre y ya está, ¿no? Pero no, o sea, no la conozco que sí cuál es el cargo, debería ser secretaria, bueno, la secretaria es María Luisa Albores, ¿no? Ujú. Precisamente. Por eso sí, entonces sí le cambiaron el nombre, Sí, claro. pero no han cambiado la ley orgánica Eso es. del gobierno, de la administración pública. No lo han cambiado, eso estoy seguro porque una persona que es delegada, alguien que trabaja en una delegación, le dije, bueno, ¿y cómo está? Dice, no, todos siguen siendo delegados, no ha habido cambios, Ok. no ha habido cambios de la ley orgánica. Oye, a ver, tú que tienes ahí compadres, amigos y filtros, ¿qué sabes más de las Tiri? ¿Cómo fue el asunto, no? Desafortunado Oye, sí, qué triste, de lo del ¿no? gobierno, ¿no? Afortunadamente anuncia, apareció. y que apareció, ¿no? Y que todo el mundo, bueno, pues todas las versiones, ¿no? Que si fue un autosecuestro, un autolevantón, que si fue... Pero pues él no habló, ¿no? Simplemente a través de redes, como ahora se estila todo, agradeció el apoyo del gobierno federal y del gobierno estatal y se acabó, ¿no? Manzanilla sale pues a decir eso también, ¿no? Que se está investigando un posible secuestro. Pero bueno, pues digo, las Tiri no sé si por miedo o igual, ¿no? Su familia. Digo, cualquiera que sufre un secuestro, digo, debe ser terrible, ¿no? Que tengas miedo de que dañen a tu familia, no solamente a tu persona, sino a la familia, ¿no? Y saber el dinero que te hayan pedido, las condiciones, ¿no? Yo no tengo conocimiento, no tengo conocimiento más allá de lo que todos sabemos, que un día un grupo de personas armadas, de acuerdo con las versiones de los testigos que le acompañaban, lo subieron a un vehículo y se lo llevaron. Y que 3 días después estaba en su casa y mandó un tuit diciendo, estoy bien, gracias además, pero fue Giorgiana el que fue el vocero, ¿no? Giorgiana fue el vocero. El primero que mandó, y luego él y dijo, bueno, ya, y agradezco al gobierno del estado y al gobierno federal su apoyo, su preocupación y punto. Y punto. Se acabó el asunto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe, verdad? O sea, podemos hacer una novela y en la novela pudiéramos decir, lo secuestraron, se lo llevaron, le pidieron dinero, el rescate fue pagado y fue regresado a su casa, sin más allá que aquí está. Que son muy profesionales, por supuesto que son muy profesionales. Lo que tú decías no es el robo de dame tantos millones como suele ocurrir en delincuencia más común o menos profesional, ¿no? Sí, no, estos son, ¿de qué profesionalismo? Absolutamente. Si pidieron dinero, cuánto pidieron, se les pagó de lo que pidieron, cuánto, en realidad fue secuestro, porque algunos pueden hablar de autosecuestro, o sea, también te digo, en la novela cabe todo. Lo único que sí no cabe es 2 cosas. Uno, ni fue orden de aprehensión, y tampoco fue orden de presentación, porque yo escuché algunos periodistas decir, es que también se habla de la versión, corre la versión de que fue una orden de presentación y que fue llevado ante el juzgado, ante el Ministerio Público interrogado durante varias horas. Punto número 1. Para que haya una orden de presentación tiene que existir una averiguación previa o una carpeta de investigación. Y el gobierno federal dice que no está investigando a Juan Carlos Lastiri. Y suponiendo que que haya sido mencionado en la carpeta de investigación de Rosario Robles, se le manda una invitación
Eso es lo que yo decía, ¿no? No una invitación, un citatorio. Un citatorio. Se manda un citatorio. Dos citatorios. Si al tercer citatorio no acudes, entonces ya el Ministerio Público te manda a traer con la fuerza pública. Claro. Pero te manda a traer y te presenta en la oficina que corresponde. No te tiene escondido confesando 2 días y te regresa y muere. No. O sea, no. Dentro de las partes que está en el proceso de Rosario, tendría que llamarla tendría que llamar a las TIRI, ¿no? Algún subsecretario para explicar. No los han llamado, ¿no? ¿Por qué? Porque es otro asunto en particular. Porque la defensa podría llamar a las TIRI como testigo para decir no hizo nada, o el Ministerio Público en este caso tendría que llamar a las TIRI para decir sí, efectivamente, como para apoyar su versión, pero nada por ahora más, no se ve, ¿no? No se ve. Fin. Bueno, ahora que tampoco el gobernador ha salido, solo Manzanilla salió ahí medio a intentar aclarar ahí una cosa, sí. Que fue que porque había mucha información en los medios y entonces eso fue lo que casi por culpa de los medios se dijo lo que se dijo, pero el gobernador no ha salido, ¿no? Sí. Bueno, o sea, la verdad es que sí, la culpa tiene, no la culpa, pero es decir, todo se ha manejado en los medios. Sí. De acuerdo, pero digo, un gobernador, una autoridad, digo, del rango del gobernador, por supuesto que tiene información, o la pide, ¿no? O la pide. Pues ya vimos que no. Que no. Porque el primer día, o sea, cuando a las TIRI lo levantan, que fue el martes de la semana pasada, el gobernador da una conferencia de prensa. Sí. No, ¿qué pasó? Sí. Entonces le preguntan, oiga, ¿qué pasó con las TIRI? No, pues ya se lo llevaron al reclusorio Oriente. Sí. Y está siendo investigado por su participación en el delito del fraude, de la estafa maestra. Y de malversación de fondos y de todo eso fue lo que dijo. Entonces, eso dices, oye, pues es el gobernador que lo está diciendo, ¿no? Ajá, entonces ahora, y luego, por ejemplo, es que el gobernador debe estar informado, pues ya nos dimos cuenta que no. Que no. No, pero bastante, ¿no? Él dice, recibe la información a las 7:45 de la mañana, Manzanilla, sí. El día que sucedió. A partir de ese momento estábamos por iniciar una reunión de seguridad. Se lo comenté al fiscal, al subsecretario de Seguridad Pública, cuando inició la reunión, pero fue desde un principio el gobernador nos dio la instrucción de que avanzáramos en esa lógica de la privación ilegal de la libertad, según en la reunión de seguridad, que fue a las 8. Pero el gobernador sale a decir otra cosa después, ¿no? Luego hubo mucha información que estuvo saliendo en muchos lados, medios locales, medios nacionales, que apuntaban a que podría ser de otra cosa, y a lo largo de ese tiempo hablé con el fiscal general y me dijo, nosotros en lo que no tenemos una definición de que él aparezca, estábamos en privación ilegal de la libertad. Exacto, hasta ahí eso entonces, sí está legal, eso sí es legal, ¿no? Pero bueno, pues que no se vayan de la boca. Claro. No, claro. A las 8 y sales a las 11 a decir, pues se lo llevan al reclusorio y en la reunión de seguridad ya habías hablado de que podría haber su privación ilegal de la libertad. Ahí Manzanilla protege al gobernador. ¿Qué fue lo que pasó? Que le dice, señor gobernador, ya desapareció las TIRI, que no sé qué, y entonces él pregunta, ¿y qué pasó? Y alguien le dijo, señor, es que en los medios están manejando que está en el reclusorio, que no sé qué, y en ese momento le abren el micrófono para la conferencia de prensa, pues entonces el gobernador se va con lo que le dicen. Por eso en esta rueda de prensa de este martes o del miércoles, le preguntan, oiga, ¿qué sabe de Mario Marín que anda prófugo y que porque tiene que ir a la notaría? Y él dijo, no tengo conocimiento y no tengo elementos para hablar. Yo lo único que sé es que el gobierno del estado, o sea, yo no lo estamos requiriendo en ninguna investigación. Oiga, pero es que no se ha ido, que la nota no tengo conocimiento y no sé. Ahora sí ya se dio cuenta que la información que él recibe debe ser filtrada y que debe tener más elementos para poder opinar. Y si no, lo que hizo fue lo correcto. No tengo información, no puedo opinar. Pero después incurre en el caso de Darío. A ver, lo mismo, ¿no? Nadie le había preguntado, sino que empiezan a preguntar porque el día anterior, ¿te acuerdas? Fue el martes también, que empezó a circular la versión de que ya todo el mundo daba por renunciado a Melitón, que se iba a regresar a Izúcar de Matamoros, ¿no? Ajá. Entonces yo siento que yo no sé si fue su grupo de Darío, vete a saber, que hayan filtrado en redes este rollo, ¿no? Digo, no lo sé. Pelea es interesante entre ellos dos de hace varios años, desde las normales, desde que él tenía la guitarra y tocaba, ¿no? Muy bueno también.
esa pelea entre los dos lleva muchos años, ¿no? También. Y no dudo que también Darío, pues allá por ahí empezó a decir, pues se va a ir, ¿no? Inmediatamente. Órale, ¿no? Sí, ¿Por qué? Pues yo nunca me he ido. La realidad es que Darío nunca se ha ido. Es que además, digo, Darío, es natural que tenga relación con todo el magisterio, pues, ¿cuántos ¿no? años con estuvo todos los en la años SEP? administrativos. Sí, por supuesto. Digo, y es profesor de 30 a 35 años, ¿no? Por lo menos en el ejército. Y formó equipo, ¿no? Formó a claro. muchas personas y lamentablemente pues no le salieron bien las cosas cuando él se termina pues de alguna manera traicionando al PRI porque se va a Nueva Alianza, pero y nunca lo dice mira, tan es así que Nueva Alianza, pues no, nomás no jaló ya, bueno, pues ya sea adiós y vuelta a la hoja, ¿no? Y bueno, pues esos son los temas de la semana. ¿Y qué les parece el nuevo ombudsperson? Fíjate que esa generó polémica, protestas y resulta que el PAN le termina diciendo ¿qué? Ombudsman hermano, ¿cómo le calificó? Carnal, ombudsperson, no sé qué. Ya le hizo también su título. Pero mira, ahí el PAN. Ahí sí le doy la razón un poco a Morena, porque los diputados del PAN no se interesaron mucho en el tema, y tan es así que en las encuestas o en las entrevistas que se hicieron nunca se apersonaron pues para ver quién era quién, ¿no? Todos esos 25 que se registraron, pues nunca tuvo interés en conocerlos, ¿no? Había mejores perfiles, ¿no? Digo, ahora, de que había mejores perfiles, por supuesto. Dentro de las vacas flacas, aún así yo en general vi por las vacas flacas. Sí, mira, había profesores de la Universidad Autónoma de Puebla, había de la Ibero, había personajes. El propio Germán Molina del Instituto. Germán Molina, que tiene, exacto, también. Y que tiene experiencia aún en derechos humanos. Está pues la esposa Mónica Roldán, ella ha ganado, incluso le ganó al gobierno federal y fue defensora del asunto de Palmarito, de Tochapan, y en fin, o sea, había personajes, ¿no? Y que fueron calificados muy bien, pero tenía que cuadrar, ¿no? Entonces los diputados se sacan de la manga que iban a calificar cualitativa y cuantitativamente, ¿no? Se inventan un método que efectivamente no estaba en la convocatoria, ¿no? Ya en la etapa final habían seleccionado a 6 y todos dijimos, pues estos 6 no pintan, ¿no? O sea, como que son hijos de vecino, ¿no? Pero bueno, seleccionan a los 6 y entonces el PAN nunca se preocupó, realmente ahí sí también culpa de los panistas. No, por supuesto. Porque no entraron a las entrevistas ni nada, ¿no? Entonces digo, tampoco puedes reclamar algo en lo que no estuviste, ¿no? Si desde el principio hubiesen estado pendiente del proceso, pues a lo mejor sí tenían derecho a reclamar. Pero pues trabajo hecho, pues ya no. Fue hasta el último cuando dicen, oye, ¿y por qué estás cualificando? ¿Qué calificas, no? O sea, cualidades, pero a ver qué, tiene que ser gordo, flaco, bueno, hermoso, o cuáles son tu rango de cualidades, ¿no? Y cuál de conocimiento. Y efectivamente en conocimiento hubo otros, pero que eran al 100%, ¿no? Y bueno, pues este señor, todo el mundo decía, ¿y quién es este Félix, no? Félix Cerezo, ¿de dónde salió? Nadie sabía, hasta media semana nadie sabíamos quiénes eran, ¿no? Pero cuando ya se empezó a filtrar el nombre, dijimos, pues ya, ese va a ser, ¿no? Tú sabes cómo se estila eso, ¿no? Le dan a un columnista, a otro. Oye, fulanito, ¿y quién es? No, pues es un abogado de Tepeaca. ¿Tepeaca? ¿De dónde, no? O sea, eran Yunes, o sea, digo, los nombres típicos de Tepeaca, ¿no? Ha estado en México y todo eso empieza, ¿no? Y así fue, ¿no? Finalmente así fue electo, aunque no haya logrado la calificación requerida, ¿no? Porque las cualidades eran múltiples. Oye, pero es que le ganó Mónica y tenía mejor perfil fulanito. El Luis Soriano, que todo el mundo lo daba por bueno, pues tampoco. Sí, también él ya se creía. De hecho él ya estaba muy... Ya hablaba también. Ya hablaba así, ¿no? Sentía... Y adiós, ¿no? Adiós. Y entonces, bueno, pues entonces cuando dices, a ver, ¿no será más fácil, designar al presidente de la comisión y te quitas de toda esta exhibición, de todo este desgaste idiota? Porque finalmente terminas poniendo o colocando a alguien que es de tu confianza, que es de tu preferencia, ¿no? Y que no te va a hacer señalamientos marcados, ¿no? Cuando se había dicho que Vadillo, bueno, pues era malísimo, pues sí, era bastante malito, ¿no? Pero bueno, pues... Aún así se fue, inscribió para la Nacional, levantó la mano y dice, yo también fue, bueno, cumplía con el requisito de ser de algún organismo defensor. Pues sí, digo, pues para participar, ahora sí que lástima, Margarito, ¿no? Ya se veía que no iba a ganar. Por supuesto, ¿no? Pero bueno, yo creo que
cualquiera pasa. Muy cuestionado. Total, ayer el abogado mira, ya empieza a investigar quién es este joven, ¿no? Este joven Cerezo. Pues sí, efectivamente es un abogado. Y bueno, todas las versiones habidas y por haber. Que si era compañero de la Facultad de Derecho, ni siquiera del gobernador, sino de la abogada Rosario, la esposa. Orozco, de doña Rosario Orozco, que sí era colega de facultad y todo eso. Sí, porque él se fue a México, ¿no? Sí, claro, 20 Barbosa años, estuvo en la UNAM, estuvo allá, exacto. hizo la carrera política. Exacto. Entonces dices, pues bueno, sí puede ser tu compañero y todo eso, ¿no? Ahora, después que sí era no, le inventaron que sí era hasta primo de Verónica Vélez por el apellido, ¿no? No, para nada, no, nada que ver, ¿no? Nada absolutamente que ver. Y bueno, pues ya sabes, surgen en estos rollos todo tipo de cuestionamientos. Lo cierto es que en la sesión después, te digo, iba muy bien el proceso, estas jóvenes diputadas, Estefanía Rodríguez, desarrolló muy bien el proceso, la selección, sacaron 25, hubo entrevistas con solo 24 porque una joven, una abogada joven, decidió no participar porque de última hora llegó a la entrevista y dijo, pero no acepto la entrevista porque esto está viciado de origen y ella misma se dio cuenta y dijo, yo me salgo, muchas gracias. Antes de que me descalifique. Porque además te voy a decir, fíjate que entre los requisitos tenían que pagar un documento que costaba bastante lanita con el notario. Por cierto. Sí. Y eso me lo contó Germán Molina, porque me dijo, la bronca es que si pagamos vamos a perder una lana, ¿no? Creo que eran como 20,000, 30,000 pesos. Sí, algo así había Entonces, dijo, el que no gane, pues sabe que va a perder esa lana, ¿no? Porque pues si ganó, qué bueno, ¿no? Bueno, aunque gane eso, pero después pues la recuperas con el salario y todo lo demás, pero pues es una lana que se queda Pero ahí. Dijo, se va a perder, ¿no? Y pues es ganancia para el notario nada más, ¿no? Pero era requisito, ¿no? Entonces, bueno, pues total, se hizo la selección, te digo, fueron 25, solamente 24 se les hizo entrevista. Y te digo, ahí los diputados, aunque eran solamente las diputadas que integran la Comisión de Derechos Humanos, lo cierto es que podían participar cualquiera de los demás diputados, ¿no? O comisiones. Sin embargo, bueno, pues terminan haciendo una selección de 6 y ahí es donde empieza el problema, ¿no? Porque ¿sabe quiénes son estos 6? No, pues que resulta con el método. ¿Y quién seleccionó el método? Cuando dijeron que era método cuantitativo y termina siendo muy opaco. Y ahí salió ya el peine y entonces bueno, pues terminan con este joven Cerezo y se genera en la primera sesión pues una debacle que bueno, ya sabes que especialistas son José Juan Espinosa y Héctor Alonso Granados. Ellos han sido ya pues sancionados porque por su conducta, no se detienen en hablar y mira que les ronca la voz. Y entonces Héctor pero cuando Alonso, menos hablan, ¿no? Pero todos los demás, nadie mira, dice se nada, quejaban antes de que los diputados del PRI que nomás levantaban el dedo. Pero ahora... Pero pues están igual, finalmente están no igual. Ni nada, porque el voto es electrónico. Ahora es el voto electrónico, claro. Y Héctor... Mira, decía don Enrique Montero, tú puedes decir lo que quieras, pero hay que saber decirlo, ¿no? Y entonces, pues, Héctor y José Juan, pues, no son nada finos, ¿no? La verdad, no se caracterizan por eso. Y entonces, ya calientes en la discusión, en el debate, pues, hablan de más, ¿no? Y empiezan a atacar, desafortunadamente, a las diputadas, pues, que son jovencitas, llamémosle así, porque tienen sobre 25, 26 años, la más que tiene 30, pues no tienen experiencia legislativa y por supuesto que se las comen, ¿no? Se las comen. Pero tampoco se vale que las ataques de una manera ya violenta, verbalmente. Digo, eso no se hace, ¿no? Ni porque sean diputados o no sean diputadas, no se hace, ¿no? Y entonces comienza a tener expresiones, sí, francamente misóginas, muy fuertes. Que sí ofenden, ¿no? Y entonces... Que también la presidenta no hace nada por detenerlo, ¿no? Mira, o sea, le da la vuelta Josefina Hernández están en las discusiones y... No, se le fue... cállese. Nadie la calle. Y pobrecita, mira, se le va... Es que es eso. Ahí es donde tiene razón. Ya es ahí donde tiene razón José Juan y tiene razón Héctor. O sea, la falta de experiencia... legislativa les hace cometer una y otro error. De verdad ha sido una legislatura con una falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque corrieron a los que sabían, ¿no? Por ejemplo, el abogado, el oficial de partes, el jurídico, a todos los corrieron. Y entonces,
metieron primero a gente de José Juan, ¿no? El abogado de José Juan y a fulanito y a menganito. Oye, esto requiere de una preparación no de ahorita, ¿no? No, ni de la facultad. Eso lleva muchos años. Entonces, como corrieron a todo el personal que sabe cómo manejaban la Cámara, pues lógico que hoy tienen muchísimos problemas. Entonces se brincan la ley y Héctor Alonso y José Juan, pues todo el tiempo les están recriminando a los diputados, señores, el reglamento dice esto, y les da clases, ¿no? Ella y Rocío García Olmedo, ella es más tranquila, más serena y pues trata de ponerlas en orden, ¿no? Pues entonces la odian, ¿no? Porque la profesora nos está regañando. Pues sí, porque hagan bien las cosas. Pero bueno, pues así se dio la sesión de este miércoles a las 2 de la tarde, ya les faltaba menos de una hora para terminar, pues finalmente se iba a votar por Félix. Pero te digo, en el exceso, Héctor Alonso se pone como loco y empieza pues a descalificar a las diputadas. Y las diputadas, bueno, pues van en su papel de ir a defender la postura que tenían, ¿no? Y entonces, bueno, pues las llama focas aplaudidoras y que si cuánto valen las naranjas y les hace señas obscenas. Entonces ahí sí es donde se pasa este diputado, ¿no? Y ahí pues se echa a perder todo, ¿no? Entonces se convierten las sesiones del Congreso en un verdadero espectáculo, ¿no? Que tú dices, no es posible esto. Pues sí es posible, porque es lo que nos tocó. Yo digo, cuando veo que se ponen a discutir con Héctor Alonso o con José Juan, cada diputado tiene derecho a hacer uso de la palabra hasta por 5 minutos, de acuerdo con el reglamento. Sí. Hasta 15 horas. 15 minutos. Sí. Está bien. Bueno, está bien, entonces se pongan a hablar, que siga hablando, que termine sus 15 minutos y ya. Sí. ¿Se acabó? Te sales, te pones a dar una entrevista, te pones a checar tu Facebook, en lo que él está hablando. Habla y todos son unos imbéciles, todos son unos idiotas y aquí son focas aplaudidoras y su madre. ¿Ya terminó? O sea, ya pasaron sus 15 minutos, ya acabó, ok. Haz de cuenta que deberían aplicarle a ambos la ley del hielo, ¿no? La ley del hielo o la ley de oídos, a chillidos de marrano. Oídos de carnicero. Sí. Pues tan fácil, o sea, que hablen, que digan, que no, que sea, no, es que tú. Se vuelve lo que hable. Ya terminó de hablar, ya pasaron los 15 minutos, se acabó. Ya, sí, entonces. Conteste otra vez. Ahora tiene el uso de la palabra fulano de tal. Ya. Sí, no, pero se ponen a regañar a Josefina, la diputada presidenta. Y que alusiones personales que dicen, no, es que fulanito es quién sabe qué vendido. No, con que no le contestes es suficiente. Sí, eso es. Pero te digo, sí falta oficio. Vamos a la votación. Se votó y tiene uso de la palabra. Sí, que vuelva a hablar otros 15 minutos. Me voy al baño, regreso, me asomo desde afuera. Ya terminó de hablar, entro. ¿Qué dijo de mí? ¿Qué me importa? Exacto. Ahí públicamente, ¿no? Claro, pero te digo, ahí se ponen a discutir todos y entonces pues sí se vuelve eso. Pero no es una discusión de alto nivel. No, es una, no, parece que estamos en la secundaria. No, o sea, mal. No. O sea, una discusión de alto nivel. Es una discusión política. Me sacó la lengua, no, es que me sacó la lengua, es que me dice, dice, no, peor que la secundaria, que en la secundaria pública. En fin, pues ese es el nivel que tenemos. Con eso nos... Ya, sí, mira, qué barbaridad. Fíjense qué rápido pasa el tiempo. Bueno, Félix, ¿quién es o de dónde salió? ¿Qué? Pues te digo. ¿Qué cuate de quién es? Que lo recomendó porque, a ver, no fue electo por su capacidad intelectual y su experiencia. No. Lo puso, alguien se lo recomendó a Luis Miguel Barbosa. Igual y fue compañero cuate de él. Mira, yo siento que sí, y es cuestión de ponerse a revisar. Él es del OPAEP. Félix es del OPAEP. Y Barbosa no es del OPAEP. Pero entonces no es de la UPAEP, ¿Sí? No. ¿Félix? Ajá. Bueno, a menos que haya sido ves que tiene campus No, pero no. Él dijo yo leí que, o sea, egresado de la UAP no es. Egresado Félix, de México, de Cerezo. A ver, vamos a ver. Cerezo, o sea, ¿de dónde? Vélez. A ver. Pero, por eso era lo de si era primo de Vélez, no, nada que ver. Sí, pero no, él estudió en México, estuvo 20 años fuera de Tepeaca y su último cargo estuvo era segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional.
Y su fuerte, dice él, y bueno, eso es lo que dice su currículum, es que su experiencia es en derecho electoral. Yo quiero pensar, es cuestión de revisar los últimos documentos, si él fue también defensor, igual que Nieto, defensor del gobernador durante el pleito de la elección pasada. Mira, Félix Cerezo Vélez. Sí. Su fecha de nacimiento 10 de julio del 61, Tepeaca, Puebla. Sí, Tepeaca, sí. Su padre fue Manuel Cerezo. Su madre, aquí, bueno, lo que pasa es que subió sus documentos. Datos, claro. Están en el Senado de la República. Ajá. Por otros trámites y otros procesos que ha estado ¿Del haciendo. Senado? Del Senado. Ah, pues sí. ahí está. Acá dice Porque más dice, claro, ¿no? Ajá. Porque estaba yo leyendo acá algo también del Senado. O sea, él manda una carta con todos sus papeles por diferentes trámites que ha hecho y lo dirige a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Claro, la propuesta era una propuesta de Barbosa para que él ocupara el cargo de la FEPADE. Él estaba en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Exacto, eso Por eso lo mandan al Senado y pues él manda todos sus documentos y ahí están todos sus actas. Pero te digo, pues ahí está el caminito, ¿no? El hilo conductor. Política, está su cédula profesional, toda su cédula. Sí, pero yo no sé dónde si fue estudios de sus estudios de derecho, no sé dónde los haya hecho. Ayer no se mencionó para nada de eso. Bueno, lo cierto es que si era aspirante a la FEPADE y que pasó por el Senado, pues digo, obviamente sabemos cuál es el hilo conductor, ¿no? Por ahí ya viene. Está, por ahí viene, ¿no? Viene. Ahora, dice, tiene experiencia. Egresado de la Universidad Panamericana. Ah, mira. Es otra cosa. Maestría en Derecho Procesal Constitucional. Sí. ¿no? Tiene acá su sí, él lo decía, ¿no? Pero el asunto es que vivía en la Ciudad de México, conoce por lo menos el tema. Es egresado de la UPAEP. Ahí sí, viene, dice licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Eso fue en el 84, de ahí el dato, ¿no? O sea, no es compañero, no es compañero de Barbosa. En cuanto a que hayan estudiado Derecho juntos. No, pero en la Panamericana. Y en la Panamericana, o sea, él es egresado en la Panamericana, podría haber estudiado cualquier posgrado. Egresados, claro. Ajá. Pero bueno, mira, yo sí siento que sí sabe, ¿no? Porque sí sabe, ayer lo mostró. Abogado hacendario de la Secretaría de Hacienda. A pesar de que estuvo muy cuestionado y los compañeros a veces también nos pasamos, ¿no? Ministerio Público. Federal debe ser. Federal. Claro. Del 87 al 90. Sí, es de la Panamericana. Sí, aquí lo estoy viendo también. Asistente fiscal de la Fiscalía. Sí, director mira, de Amparo. El cuate sabe, porque tiene más del otro lado, del lado de los que llegan a ser agresores. No quiero decir con esto nada, pero tiene más del otro lado que del lado de los defensores de derechos. Se desempeñaba como segundo visitador. Y te digo, no, por eso dice, yo no sé si realmente estaba ahí en la nómina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de esta o catedrático de la de la UNAM del 2010 al 2013. Pero te digo, sí, de que sabe derecho sabe, ayer lo mostró. Ayer en su primer enfrentamiento con medios, porque también a veces nos pasamos, ¿no? Estamos, apuesta, queremos que nos conteste lo que nosotros queremos. Sí, hay compañeros de algunos medios que sí se pasan. Entonces, oiga, ¿qué opina del aborto? Porque este es el tema de Puebla. A ver, no, por el momento no es un asunto que me atoque, ¿no? Sí, pero es que a ver, espérate, ¿quién ha interpuesto alguna denuncia o algo? No, pero es que, o sea, también a veces nos pasamos, ¿no? Entonces, dijo, déjenme llegar, voy a ver, conozco los casos de violación, como el caso de Chalchihuapan, como el caso de los quemados, ¿te acuerdas de Ajalpan? Sí. Se equivocó porque dijo Ajalpan de Méndez y no es Ajalpan, no es Ajalpan no es así. Se equivocó porque ya estaban diciendo, no, es que ese pueblo está en Tabasco. A ver, espérate. Entonces digo, también de quién no se va a poner nervioso cuando se están cuestionando 30 pelones que estamos... Entonces digo, vaya, yo creo que hay que dejarlo ver, te digo, por lo menos sabe si de derecho sabe, ¿no? Y derecho no hay mucho y también ojalá y de verdad haga mejor papel. Lo único preocupante es esto, no ha estado del otro lado, ¿no? De los defensores de derechos. No, dice que fue era segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos. Te digo, hay que ver si eso es cierto, ¿no? Sí, ahí viene. Sí, dice. Bueno, pues dice que si es, bueno, como sea.
Lo cierto es que ya tenemos un nuevo titular, que espero que sea mejor que el anterior, porque de verdad el anterior era una beca. Yo siempre decía, Vadillo es un becario, ¿no? Era muy amigo de Patricia Leal, y él lo puso. Ándale, y entonces hacía estudios, ¿no? Ahí se hacía güey así literalmente, hacía una conferencia por mes que de los migrantes, o sea, nada absolutamente, claro. ¿No? Porque además, digo, pues a mí, a quien tenía y quién lo puso, ¿no? Entonces, pues, sí, más recomendaciones ahorita en el lapso que estuvo el subsecretario. Sí, no era mal, Omar, no era malo, fíjate, no era malo. Se lanzó, estaba en la lista. Sí, pero cambiamos de gobernador. Claro. Y el gobernador pone sus cuates. Por supuesto. Y eso es clarísimo, no iba. Bueno. Así es. Bueno, muchas gracias. Pásela muy bien, bonito fin de semana y seguimos dentro de 8 días. Exacto.